Podcast. Las guerras médicas. Bienvenidos una vez más a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje al pasado para explorar uno de los capítulos más intrigantes de la antigua Grecia. Las guerras médicas. Acompáñennos en esta travesía y como guía, contamos con el profesor de historia, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Es un honor estar aquí y adentrarnos en este emocionante periodo de la historia. Sin duda, Álvaro. Para nuestros oyentes, antes de adentrarnos en las guerras médicas, déjenme contextualizar un poco. Estamos en el siglo VI a.C., un momento en el que las polis griegas habían experimentado un crecimiento económico significativo y habían consolidado sólidas estructuras políticas. Pero paradójicamente también fue un periodo de inestabilidad y conflictos. ¿Puedes hablarnos más sobre esta época, Álvaro? Claro, Elena. A finales del siglo VI a.C., las ciudades-estado griegas habían logrado un impresionante progreso económico y político. Sin embargo, como mencionaste, este florecimiento también trajo consigo una serie de tensiones y conflictos internos. Las rivalidades entre las distintas polis, así como las luchas por el poder, eran comunes en este momento. Y es en este contexto que emergen las guerras médicas, un conflicto que enfrentó al Imperio Persa y las principales ciudades-estado griegas. ¿Cuál fue el desencadenante de este conflicto? Las guerras médicas se originaron a principios del siglo V a.C., debido a la expansión del Imperio Persa sobre las ricas ciudades griegas en Tracia, Macedonia y la costa del Asia Menor. La región de Asia Menor, en particular, fue escenario de una revuelta de las ciudades griegas, con el apoyo de Atenas y otras polis. Sin embargo, el rey persa Darío I reprimió esta rebelión y, en represalia, tomó la decisión de invadir Grecia. Así que la primera guerra médica comenzó en el año 490 a.C., con el desembarco de las tropas persas en la península ártica. ¿Puedes darnos un vistazo a cómo se desarrolló este enfrentamiento? Exacto, Elena. La primera guerra médica comenzó con el desembarco de las fuerzas persas en la península ártica en el año 490 a.C. Los griegos, liderados por Atenas, se enfrentaron a los persas en la famosa batalla de Maratón. A pesar de estar en desventaja numérica, los griegos lograron una victoria sorprendente. La táctica militar y su profundo deseo de supervivencia fueron factores determinantes en este logro. Es asombroso cómo los griegos pudieron vencer a un enemigo tan poderoso como el Imperio Persa en la batalla de Maratón. Pero el conflicto no terminó ahí, ¿verdad? No, Elena. La historia nos revela que la Segunda Guerra Médica comenzó en el año 480 a.C., cuando Jerjes, hijo de Darío, lideró una gigantesca expedición persa hacia Grecia. El primer enfrentamiento se dio en el desfiladero de las Termópilas, donde, a pesar del valiente sacrificio de los guerreros espartanos, los persas salieron victoriosos. Atenas fue incendiada y ocupada, y en ese momento parecía que todo estaba perdido para los griegos. ¡Qué dramático! Pero como en tantos eventos históricos, la trama tiene giros inesperados. ¿Qué ocurrió a continuación? Así es, Elena. Justo cuando parecía que los griegos estaban acorralados, la flota ateniense desempeñó un papel esencial en el combate de Salamina al destruir la inmensa flota persa. Este evento marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Médica y revitalizó la esperanza griega. Sin duda, la batalla de Salamina fue una victoria crucial para los griegos. ¿Cómo se desarrolló el conflicto a partir de este punto? Los persas intentaron nuevamente al año siguiente con un ejército masivo de 300.000 hombres. Sin embargo, la coalición griega los derrotó en la batalla de Platea. Además, la destrucción de la flota persa en el combate de Micala consolidó la victoria helénica. Aunque hubo algunos conflictos posteriores con el Imperio Persa,
permitieron la liberación de las ciudades griegas en Asia Menor. Así que después de años de lucha, finalmente llegamos a la firma de la paz de Calias en el 449 a.C., que puso fin a las guerras médicas. Exactamente, Helena. La firma de la paz de Calias marcó el cierre de este capítulo en la historia, poniendo fin a las guerras contra Persia. ¡Qué viaje tan fascinante por la historia, Álvaro! Las guerras médicas ciertamente fueron un momento crucial en la antigüedad. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío, Helena. Explorar este periodo tan interesante contigo y con nuestros oyentes ha sido una experiencia enriquecedora. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este episodio de Viaje a través de la historia. Si desean aprender más sobre otros momentos históricos, no duden en explorar nuestros episodios anteriores. Hasta la próxima vez.